Los futbolistas panameños comienzan en gran forma en el torneo clausura de la Liga MX, marcan 2 goles, reparten una asistencia, todo eso durante la primera jornada de la Liga MX en la que fueron protagonistas. Además de eso, pues hay convocatoria, llamados a entrenamiento para los partidos amistosos y novedades de última hora, jugadores que no estaban en las listas iniciales de los legionarios y de los futbolistas del plano local, pero que se conoce de última hora que se han sumado a los entrenamientos para presumiblemente formar parte de la lista de Thomas Christensen, aunque la lista todavía final debería anunciarse esta misma semana para los 2 partidos amistosos de Panamá que van a estar jugando contra Bolivia y contra México. De todo eso vamos a estar hablando en este video con algunas de las noticias alrededor de la selección o las mejores cosas alrededor de los futbolistas de la selección durante los últimos días que han transcurrido para hablar de fútbol de Panamá, específicamente, como le estaba diciendo, alrededor de la selección nacional. Vamos a comenzar con las actuaciones de algunos de los principales futbolistas panameños que han estado o han formado parte de las últimas convocatorias de la selección y que son figuras fundamentales del equipo que ganó la clasificación al Mundial de 2026. Y es que en la Liga MX, en el torneo clausura, pues los panameños comenzaron, señores, a todo tren, a toda marcha, comenzaron muy bien. Por ejemplo, tenemos que Ismael Díaz, el príncipe, empezó goleando durante la primera jornada, un buen gol anotado por Ismael, un gol que ayudó en la victoria 2-1 del Club León sobre Cruz Azul en esta primera jornada. Fundamental ese gol de Ismael, pues un gol que abrió el marcador y le ayudó a la victoria de su equipo, 2 goles por 1. Y además de eso, tenemos que Alberto Coco Carrasquilla anotó un buen gol desde fuera del área, haciendo gala de su buen golpeo desde fuera del área en el empate. Eso sí, fue un empate con Querétaro. El único gol de Puma fue anotado por el panameño Alberto Coco Carrasquilla. Acá pueden disfrutar las imágenes en el canal y en este video también de ese gol de Coco, que la anotó desde fuera del área, la tomó como vino. Y bueno, ahí está la anotación. Igualmente, el Pumita Rodríguez, José Luis Rodríguez, pues fue fundamental en la victoria de su equipo sobre Mazatlán. Dicho sea de paso, esta victoria de Juárez sobre Mazatlán enfrentó a 2 panameños, porque por el lado del Mazatlán estaba el Gallover Bárcenas y por el lado de Juárez estaba el Pumita Rodríguez. El caso del Pumita Rodríguez repartió una asistencia, una jugada también muy interesante de pura presión de parte del Pumita Rodríguez, que nunca desistió del balón y terminó repartiendo la asistencia para ese gol de su equipo y bueno, posterior victoria. En el caso del Gallover Bárcenas, pues jugó los 90 minutos, pero no pudo repartir asistencias. No obstante, jugó los 90 minutos, una muy buena lesión que pueda volver a jugar bastante después de algunos problemas físicos que ha tenido. Esa fue la actuación de los futbolistas panameños en la Liga MX, en el torneo clausura. 2 goles, como les estaba diciendo, uno de Coco en el empate de su equipo, uno de Ismael Díaz en la victoria de su equipo, una asistencia de Pumita para la victoria de su equipo, y en el caso de Gallover Bárcenas, que pudo jugar el partido completo. Nos vamos entonces, vamos a cruzar el océano y vamos a irnos a Francia, donde el PSG derrotó al Olympique de Marsella del panameño Amir Murillo en la Supercopa de Francia. Una nueva victoria del PSG, evidentemente el gran equipo favorito, pero el Olympique de Marsella estuvo acariciando de alguna forma, tuvo cerca la victoria, la soñó por momentos, pero terminó cayendo en penales y terminó cayendo 4-1 en penales. La noticia para el fútbol panameño y para mí Murillo es que Murillo anotó el único penal que anotó el Olympique de Marsella, que terminó cayendo 4 penales por 1, pues el único lo anotó Amir Murillo. Sus compañeros no pudieron anotar. De hecho, el portero del PSG fue fundamental en la victoria 4-1 o 4 penales por 1. En este caso, después del empate 2-2, y Amir Murillo anotó el único gol del Olympique de Marsella, que acarició, soñó de alguna manera sumar el título, pero nada de eso, el PSG continúa con su hegemonía. Y en el caso de la selección, recuerden que recientemente pues se habían anunciado los legionarios llamados para estar en esta convocatoria, llamados a entrenamientos por Thomas Christensen para los próximos partidos amistosos contra Bolivia y contra México. Además de eso, igualmente fueron anunciados unos 14 jugadores iniciales del plano local que iban a estar con la selección, pero hay novedades de última hora. Vamos a repasar. Recuerden que el equipo estaría comenzando los entrenamientos a partir del lunes 12 al jueves 15, pues comienzan los entrenamientos en Panamá. Y la primera lista que se dio a conocer fue la de los primeros legionarios llamados. En este caso teníamos a Eddie Roberts del Estudiantes de Mérida,
a Jorge Gutiérrez, habitual convocatoria a selección de Panamá del Deportivo La Guaira, a Giovanni Welsh, alguien que tiene la posibilidad de volver a la selección panameña después de buenas actuaciones en el pasado, sobre todo con el equipo nacional, así que Giovanni Welsh es una interesante incorporación nuevamente de vuelta al equipo. Tenemos a Daniel Aparicio del Real España, defensor, 25 años, tiene posibilidades ahora mismo de mostrarse y demostrar de qué está hecho y quizás darle una buena impresión a Thomas Christensen e intentar hacer lista próximamente al Mundial. Kadir Barría, el delantero joven estrella de 18 años del Botafogo, que es una de las grandes noticias de los últimos meses y hay mucho debate alrededor de si Kadir Barría debería o no debería estar convocado a la selección. Tenemos a Richard Peralta del Monagas y tenemos a John Gong, portero habitual de las últimas convocatorias de Panamá, casi siempre tercer portero de la selección. Esos eran los legionarios convocados. Poco tiempo después se anunciaron los otros jugadores llamados desde el plano local a sumarse a los entrenamientos con Thomas Christensen. Marcos de León del Sporting San Miguelito, portero. Defensas Ariel Arroyo, Juan Hall, Luis Asprilla, Omar Córdoba, Orman Davis, Kevin Galván. Los volantes, Richard Phillips Jr., Ángel Caicedo, Giovanni Herbert, Héctor Hurtado, Abdul José Murillo y delantero Said Díaz. Esos eran los jugadores o los 14 jugadores llamados por Thomas Christensen, pero recientemente, según se estuvo conociendo, hay otros jugadores que se sumaron. Según estaba informando recientemente Tigo Sports, hay jugadores nuevos que se sumaron a los entrenamientos de la selección panameña. En este caso tenemos a Kaiser Lenis, a Gustavo Herrera, que se suma a los entrenamientos de la selección panameña dentro de este grupo que pudiera estar disputando los dos partidos amistosos que vienen ahora próximamente. Aymar Modelo y Javier Rivera son los que se suman a esta convocatoria de Panamá para los amistosos ante Bolivia y México. Para resumen, que se lleven toda la idea de lo principal que ha ocurrido alrededor de los jugadores de la selección, pues en la Liga MX, 2 goles, en el caso de Ismael, en el caso de Coco, asistencia de Pumita. Igualmente tenemos la participación de Galluet Barça en 90 minutos. Murillo juega de cambio, eso sí, la Supercopa de Francia que termina ganando el PSG ante el Olympique de Marsella. Murillo anotó el único penal que anotó su equipo de la tanda de penales 4-1. Y fueron anunciados jugadores legionarios y jugadores del plano local que se suman a la convocatoria de Thomas Christensen para los partidos amistosos. Y de última hora, como les estaba diciendo, se sumaron nombres nuevos a la convocatoria que recientemente llegaron para formar parte del llamado de Christensen, que son Kaiser Lenis, Gustavo Herrera, Aymar Modelo y Javier Rivera. Algunas de las últimas noticias alrededor de la selección panameña, de los jugadores con futuro de selección y que podrían estar disputando estos dos amistosos de Panamá como parte de la preparación. Hay noticias por ahí igualmente de que quizás para marzo o abril pudieran darse algunos otros amistosos también de la selección panameña. Recuerden que todo esto forma parte de la preparación de Thomas Christensen para el Mundial. Además de eso, igualmente son partidos que le permitirán ver, como no, quizás algunos jugadores que no han formado parte de este proceso y que pudieran formar parte del proceso para el Mundial 2026.